A continuación, Salud Visual. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Visual, un segmento dedicado a informar sobre el cuidado de los ojos con la conducción del Dr. Marcelo Larco. Salud Visual. Bienvenidos amigos televidentes a este nuevo programa de Salud Visual. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la reina de las cirugías de los ojos, la cirugía de la catarata. En realidad es una cirugía milenaria, pues hay narraciones que describen que se realizó incluso 1500 años antes del nacimiento de Cristo. En esta ocasión tenemos el honor de contar con un prestigioso colega, el doctor Pablo Larco, con quien vamos a abordar este tema. El ojo es una estructura que consta de varias capas: la esclerótica, la coroides y la retina, yendo de afuera hacia adentro. La retina aquí le podemos ver en color amarillo y tiene un sistema de lentes constituido por la córnea y el cristalino, que tienen la función de enfocar esta imagen en la retina. Para que esta imagen sea nítida, el cristalino debe ser totalmente transparente. Este lente que podemos observar que es transparente, con los años se vuelve opaco y toma el nombre de catarata. Bienvenido, Pablo, y felicitándote porque acabas de lanzar un libro que ha tenido mucho éxito en nuestro medio, justamente sobre la cirugía de la catarata. Gracias, Marcelo, buenas tardes a los televidentes y mi felicitación por esta iniciativa que me parece muy valiosa, en donde el público en general pueda tener de primera mano especialistas reconocidos que vengan y orienten al público en general sobre las diversas patologías de los ojos. En realidad la cirugía de la catarata es apasionante, como tú decías, porque representa una causa importantísima de disminución de visión en los pacientes, es la principal causa de ceguera. Y el problema es que con la expectativa de vida de la gente, que ahora es mayor que años atrás, existe un incremento en el número de pacientes afectados, de tal manera que cada año hay más población afectada por esta enfermedad. ¿Qué es la catarata? ¿Cómo le podemos definir a la catarata? La catarata es una pérdida en la transparencia de un lente que está dentro del ojo, que es el cristalino. Este cristalino, conforme avanza la edad, que es el principal factor desencadenante del problema, genera este problema, genera esta dificultad. Alrededor de los 50 años ya existen ciertas modificaciones en cuanto a la transparencia de este cristalino, y claro, existen otros factores también que están determinando el desarrollo, como cambios hormonales, tipo de alimentación, exposición al sol. Es importante diferenciar acá los terigiones, que a veces la gente le confunde con la catarata, que son la carnosidad que uno puede verle a simple vista con el paciente y que no le origina disminución de visión, a diferencia de este cristalino que cuando se opaca produce alteraciones en cuanto a la calidad de vida del paciente. ¿Puede colocar la primera diapositiva, por favor? Bueno, como habíamos mencionado, la cirugía de la catarata tiene una larga historia. Las primeras técnicas se denominaban técnicas de reclinación o abatimiento, y consistían en que se introducía un instrumento para provocar el desplazamiento hacia la cavidad vítrea de la catarata, es decir, se le empujaba a la catarata para que salga del eje visual y permita el paso de la luz. Esta técnica fundamentalmente fue descrita en la India 500 años antes de Cristo, y fue Alejandro Magno quien la llevó hacia Europa, al occidente, en donde se practicaba también hasta aproximadamente el siglo XVIII. En el siglo XVIII
Al tratar de hacer este abatimiento se rompió la cápsula y el contenido de la catarata se desplazó hacia la parte anterior del ojo y nació la técnica extracapsular, porque un oftalmólogo francés se dio cuenta que podía retirar esos fragmentos sin provocar la salida del contenido posterior del ojo. Luego se pasó a la técnica intracapsular. ¿Qué nos podrías mencionar, Pablo, acerca de la técnica intracapsular de la catarata? Fueron procedimientos buscando siempre, claro, la recuperación del paciente. Pacientes, hablemos que dentro de la evolución que ha tenido esta técnica, ha sido marcante realmente lo que hemos podido ver. No tuvimos la oportunidad de ver cirugías intracapsulares, salvo en frascos que yo pude ver y pudimos contigo, pacientes operados de nuestro padre, en donde eran cristalinos rojizos, algunos cafés oscuros que cegaban la visión de los pacientes. Esta técnica intracapsular era sacar esa catarata que estaba dentro del ojo, totalmente opaca, claro, y al paciente quedaba con una recuperación visual a través de anteojos gruesos, que obviamente limitaba su campo visual también. Para que los televidentes se tengan una idea exacta de lo que es la catarata, es muy similar a un chocho, es decir, tiene una cápsula que vendría a ser la cáscara del chocho y un núcleo que vendría a ser el grano del chocho. Entonces el objetivo de la cirugía era retirar en la intracapsular, incluyendo esta cáscara, pero no había dónde colocar el lente, y el gran problema de la técnica intracapsular es que el paciente se quedaba afáquico. En los años 50, en 1950, un oftalmólogo, Ridley, casualmente se dio cuenta que pacientes que manejaban aviones, que pilotos que manejaban aviones tenían cuerpos extraños intraoculares, es decir, fragmentos de segmentos de la cabina del avión que no provocaban reacción inflamatoria. Y pensó, ¿por qué no poner unos lentes intraoculares de este material? Y así nació este invento que es revolucionario, que realmente es uno de los inventos más revolucionarios que existen en el proceso de desarrollo de la humanidad, y que son los lentes intraoculares. De tal manera que para poder colocar un lente intraocular se regresó a la extracapsular, pero nació ya la facoemulsificación. ¿Qué nos podría decir acerca de la facoemulsificación? No muchos años atrás, alrededor de la década de los finales de los 80, la tendencia de la cirugía, el procedimiento que se efectuaba era la técnica extracapsular. Y la cirugía oftalmológica fue evolucionando tanto en el sentido de mejorar la calidad de los microscopios, de los insumos, de los mismos lentes intraoculares, y se pasó entonces a dejar de lado la técnica extracapsular, que era efectuar un corte de la córnea, de la parte de la primera capa del ojo, digamos, con una tijera abriendo una herida de aproximadamente 8 milímetros, con puntos, con una recuperación lenta, porque a ese paciente había que sacar puntos, para pasarse luego a una técnica de ultrasonido en donde esa catarata es desintegrada, fraccionada y aspirada de tal manera que ya no se necesita esa herida grande. Y la evolución fue de la mano en el sentido de los lentes intraoculares, en que esos lentes intraoculares entran doblados dentro del ojo también para abrirse una vez en el interior del ojo, una vez que son implantados. Entonces eso permitió que el paciente recupere rápidamente su visión, y se transformó la cirugía de la catarata. Se dejó de lado, por ejemplo, los pacientes hospitalizados. No era infrecuente ver un paciente que llegaba día viernes y se operaba martes y recibía el alta jueves. Entonces eran prácticamente una ocupación de camas, una cirugía más costosa, una recuperación más lenta. Hoy la cirugía de la catarata realmente tiene cambios significativos y una recuperación rápida. Sí, en los años 60, un oftalmólogo que es considerado el oftalmólogo más famoso del siglo XX, el doctor Charles Kellman, de manera casual se dio cuenta que el ultrasonido, mientras visitaba al odontólogo y se hacía una profilaxis dental, se dio cuenta que el ultrasonido que disolvía las calcificaciones de los dientes también podía disolver el cristalino, y consiguió realizar la cirugía, es decir, eliminar la catarata sin tener que hacer una incisión grande. Sin embargo, su técnica no prosperó, se demoró 30 años en popularizarse porque no habían los lentes intraoculares plegables, entonces no tenía sentido exponer al ojo a un trauma del ultrasonido, hacer por una incisión pequeña, cuando al final tenía que abrirse la incisión para colocar un lente de un material rígido que no permitía ser implantado o ser adaptado en el ojo
a través de una incisión pequeña. Luego apareció la cápsulorhexis, que es otro descubrimiento fundamental en la cirugía de la catarata. ¿Qué nos podrías decir en relación con la cápsulorhexis y qué ventajas trae a la cirugía de la catarata? Para el público en general, el lente intraocular y el cristalino están recubiertos de esa cápsula, y una vez retirado o fragmentado ese cristalino, tiene que ser implantado un lente intraocular. Solo que acontece que ese lente intraocular, para que esté en su posición más adecuada, tiene que estar encapsulado, englobado, y no por fuera. Si no tenemos un círculo perfectamente confeccionado, obviamente las asas de lente, que vienen a ser una parte del lente intraocular, puede quedar una más arriba y la otra más abajo, originando un desbalance del lente intraocular. Ahora, esa cápsulorhexis fue fundamental realmente, porque es una de las situaciones más marcantes dentro de la cirugía de la catarata. Tuvimos la oportunidad de hacer el ingreso a la Sociedad Ecuatoriana de Oftalmología, justamente en un trabajo que lo hicimos juntos, en papel de la cápsulorhexis en la cirugía de la catarata, y vimos en nuestros pacientes, porque nosotros aprendimos una técnica extracapsular, así fue la formación que tuvimos en el Brasil, y cuando regresamos acá comenzamos a hacer facoemulsificación, y fue indudablemente la cápsulorhexis, esto de hacer un círculo perfecto donde el lente intraocular vaya alojado dentro del ojo, marcante, porque se vio una mejor posición, una cirugía más limpia, con menos opacidades de la cápsula posterior, es decir, donde el lente intraocular está apoyado, con una mejor visión de los pacientes. ¿Puede colocar la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, entonces hemos hablado de la facoemulsificación. Esta técnica maravillosa, a través de una incisión de apenas 2 milímetros, permite retirar la catarata, y mediante esta incisión de 2 milímetros se introduce un lente plegado, es decir, un lente doblado, que una vez dentro del ojo recupera su tamaño original. Pero para que este lente quede en una posición adecuada, este lente tiene que tener la abertura, la cáscara del cristalino, la cápsula, tiene que tener una abertura lo más redonda y central posible. Entonces comienzan a aparecer nuevos refinamientos, y viene lo que es la cirugía de la catarata asistida con láser. ¿Qué nos podría decir en relación a este avance importantísimo dentro de esta técnica quirúrgica? El láser busca perfeccionar la cirugía, y entonces al facilitar ciertos procedimientos, y sobre todo al hacerlo una cirugía más reproducible, en donde no esté dependiente de cómo esté el cirujano, de un movimiento que pueda hacer el paciente, de la característica propia del ojo. Nosotros podemos estar frente a ojos muy grandes o ojos muy pequeños que dificultan la realización del procedimiento. Entonces, si nosotros tenemos un procedimiento, y yo considero, si soy de la parte de medicina y la posicionamos a un piloto de aviación, si yo tengo más instrumentos para mi vuelo, para mi acto quirúrgico, yo me voy a sentir mucho más seguro y más contento. Y ese paso fundamental de la cápsulorhexis, llamada ahora capsulotomía, que se le efectúa con láser, es precisa, es decir, es un cambio indudablemente que no podemos ponernos una venda en cuanto a ese gran beneficio que como cirujanos tenemos. Por otro lado también, que el láser origina una partición de la catarata, es decir, la fragmenta en pedazos para que luego el ultrasonido la aspire. Eso facilita indudablemente el procedimiento, los tiempos que se utilizan de ultrasonido para fragmentar, para retirar esa catarata, se reducen, y claro, siempre en la búsqueda de alcanzar un mejor procedimiento quirúrgico. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Podrías, por favor, describir las imágenes que... Bueno, en la imagen de la izquierda se puede ver, por ejemplo, una cirugía manual. Es una cirugía en donde esa abertura, se ve lente intraocular, y esa abertura no está cubriendo la lente intraocular en todo su contorno. Es una buena cirugía, pero tal vez el avance significativo que tiene el láser es que nos ha hecho a todos los cirujanos que utilizamos láser en cirugía de catarata irnos perfeccionando y avanzando en cuanto a nuestro procedimiento. En la figura de la derecha se puede ver, por ejemplo, que el lente intraocular está perfectamente centrado, y esa membrana que se puede ver en el filo del lente le está cubriendo a todo ese lente intraocular.
y las ápticas del lente, las patitas del lente están englobadas dentro de ese saco. Entonces, eso nos garantiza que la posición de ese lente intraocular indudablemente va a ser mejor. Y si estamos frente, por ejemplo, a un paciente que necesita corregir su problema por un astigmatismo, el resultado aún va a ser más satisfactorio en este caso. Así es. La cirugía de la catarata ha evolucionado tanto que en la actualidad se le considera una cirugía refractiva. El paciente ya no se contenta con recuperar la visión. El paciente después de la cirugía de catarata quiere poder ver de lejos, quiere ver la computadora, quiere leer. Es decir, tener la capacidad de tener buena visión a diferentes distancias. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, si tenemos una cápsulorexis, una capsulotomía, en el caso del láser, bien realizada, el centrado de este lente va a ser importante. Va a ser el adecuado. ¿Es importante que el lente quede bien centrado? Sí, indudablemente, porque como tú comentabas, la parte de la cirugía hoy es una cirugía, la cirugía de la catarata es una cirugía también refractiva. Y esto es liberarle, ya que el paciente tiene la catarata, liberarle entonces del uso de los anteojos. Y sí nos va a garantizar indudablemente el tener un buen centramiento del lente intraocular. Esas son situaciones, cada vez como uno va observando, se ha ido dejando los puntos para hacer heridas más pequeñas, para luego darle una situación refractiva de la cirugía, es decir, liberarle al paciente de los anteojos. Son cosas apasionantes que cómo va cambiando la cirugía de la catarata en el transcurso de los años. ¿Puede regresar a la lámina anterior, por favor? En esa fotografía se puede observar un paciente a quien se le colocó un lente multifocal, es decir, tiene varios anillos que tienen diferentes focos. Unos están enfocados de lejos, otros para visión intermedia y otros para visión cercana. De tal manera que es importantísimo que el lente quede perfectamente centrado para aprovechar las características físicas del lente intraocular en la mejor medida. La siguiente. ¿Puedes comentar, por favor, esta lámina en la que vemos que un lente bien centrado va a enfocar la imagen exactamente en la mácula? Así es, entonces tenemos, por ejemplo, el lente intraocular, en donde está ese punto central de donde sale esa línea, se ve que está justamente en el centro de la pupila. No es un lente que está desviado hacia un costado, sino que está perfectamente ubicado. Y ese lente permite entonces que los rayos de luz vayan y enfoquen directamente en la parte posterior del ojo, permitiendo que el paciente tenga una visión aceptable. Nada es perfecto, como es importante también avisarles a los pacientes. Yo creo que como cirujanos tenemos que decirles que estamos con la tecnología más avanzada en este momento, pero que también esa situación también tiene un limitante en el sentido, por ejemplo, que la retina de ese paciente tiene que estar perfectamente, que la córnea, que es el principal lente del ojo, también tiene que estar en buenas condiciones y saludable. Son avances significativos. Y ahí la selección en donde viene el paciente que muchas veces dice, yo quiero ponerme un lente especial para que me permita ver de lejos y cerca. Y claro, tiene que tener una adecuada orientación porque no es para todos los pacientes, sino que tiene que ser adecuadamente seleccionado. De tal manera que una capsulotomía perfectamente central, redonda, influye en el resultado visual del paciente. La siguiente, por favor. En este caso tenemos un lente que no quedó perfectamente centrado y se va a ejercer un efecto prisma, de tal manera que la imagen no se va a enfocar exactamente en la mácula, que es el sitio de la retina que tiene la visión más nítida, la visión perfecta, sino a un lado. Y entonces este paciente no va a tener una recuperación visual satisfactoria. La siguiente, por favor. Y una de las ventajas también es que el lente, con esta técnica, mantiene su posición mucho tiempo después, si es siempre y cuando sea también bien colocado. No depende solamente de la forma, sino de cómo queda implantado en este saco capsular. ¿Qué podrías opinar al respecto? Esa es la gran ventaja que uno tiene, ¿no? Que uno puede obtener un mejor resultado. Inclusive al tener un lente perfectamente ubicado, la cirugía es más delicada, es una cirugía más limpia, es una cirugía con menos restos que uno veía cuando no teníamos estos círculos. O sea, quedaban opacidades y era difícil porque al tener no este círculo perfecto, sino tener ciertas hilachas o bandas, uno podía alar eso y desenrollar todo el espacio posterior de esa cápsula y originar una complicación. Indudablemente es un avance significativo que ha tenido la cirugía. La capsulotomía es realmente marcante en el proceso quirúrgico de la catarata.
De tal manera que la cirugía de la catarata en la actualidad es una cirugía fundamentalmente refractiva, en la que los oftalmólogos les podemos ofrecer a nuestros pacientes un resultado visual que implique la liberación de sus anteojos, tanto para ver de lejos como para ver de cerca. Finalmente, Pablo, ¿qué fue lo que te inspiró o te llevó a escribir un libro sobre la catarata? Pero la verdad es que fue una situación que una noche, a mí me gusta mucho la fotografía y siempre estoy haciendo fotografías de todos los pacientes. Y bueno, cuando fue creciendo este libro, que es el libro de catarata, y yo lo digo, es como un hijo, porque pude recopilar información son casos clínicos míos, todos pacientes míos, que pude tratarlos y ayudarles en cuanto a su recuperación visual. Y fue realmente apasionante porque al principio pasaba por periodos en que uno decía, voy a dejar esa situación ahí, no voy a seguir. O sea, ¿en qué puedo aportar? Porque a la final uno puede tomar una revista y tener los últimos datos de los casos. Pero me pareció interesante hacer una recopilación de mis pacientes, de los que yo podía haber atendido, y ir aplicando y transmitir las experiencias que uno tiene en el transcurso de estos años de la formación de oftalmólogo a los nuevos jóvenes, porque yo creo que debemos tener un compromiso en que todos debemos sumar para que la enseñanza de los oftalmólogos jóvenes, sobre todo en el país, sea una formación más integral y también más efectiva. Es importante que nosotros transmitamos los conocimientos a la gente joven. Y fue apasionante en el sentido de ir recopilando estos casos, de aportar y de presentar a los médicos del país, a los oftalmólogos del país, un trabajo que lo hice con gran dedicación, porque fue de mucho tiempo, y la verdad es que me ha dejado muy satisfecho. Es una sensación muy hermosa realmente, que lo que yo he podido vivir en la situación de esto, y claro, se abren nuevas perspectivas también a futuro. Bueno, amigos televidentes, quiero agradecerles por su atención. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Marcelo. Y será hasta una nueva oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Visual, un segmento dedicado a informar sobre el cuidado de los ojos con la conducción del Dr. Marcelo Larco. Salud Visual,